Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar lo que corresponde a la unidad número 2 de este curso de análisis matemático 3. Esta unidad número 2 trata el tema de sucesiones y series infinitas. Bien, básicamente eh, esta unidad está comprendida en dos grandes temas que vamos a abordar en dos lecciones. La primera lección, eh, que ya está en el material en el aula virtual, es acerca de todo el tema de sucesiones, el cual es un tema bastante interesante y que nos va a dar pie para entrar al estudio de las series infinitas. La diferencia entre las sucesiones y las series es que las sucesiones son, digamos, lo podemos ver desde el punto de vista conjuntista como un conjunto de, de números o de objetos que tienen una relación entre sí, o sea, que están relacionados entre sí, que no son objetos cualesquiera, sino que vienen dados por una relación. O desde el punto de vista del análisis, las podemos ver las sucesiones como unas funciones, ¿ya? Y las series son ahora sumas eh, infinitas de los términos de una sucesión. Es decir, que es importante conocer las sucesiones primero para poder luego estudiar las series. Bien, esta unidad, con respecto a la evaluación, que es una de las cosas que más nos interesa, sobre todo a ustedes, tiene tres momentos, al igual que la unidad pasada, con la diferencia de que en esta unidad no vamos a tener pruebas. Va a ser una tarea eh, que, que oportunamente esta semana va a estar habilitada, un informe escrito y por último un examen parcial. La tarea va a tener un valor de 10%, el informe 5% y el examen parcial 20%. Total 35%, para sumado al 35% anterior, tendríamos entonces 70% de la evaluación ya con esta unidad número 2. Entonces, me gustaría saber si tiene alguna duda hasta este momento de lo que he dicho o alguna pregunta. Profe, buenas. Bueno, Eliezer, Yo tengo una pregunta. dime. Las demostraciones que están para nosotros desarrollarlas en la unidad 2, ¿están incluidas en la tarea? No, el informe son las demostraciones. Eso es lo que iba a detallar ahora. Ok, está bien, gracias. Bien, la tarea van a ser unos ejercicios que yo voy a agregar a, al- a la plataforma. Son ejercicios prácticos, eh, con sucesiones, calcular convergencias, etcétera, igual de series. Y el informe son las demostraciones que quedan en el material. Es decir, me van a hacer un informe de lo que yo deje pendiente en el material y eso va a ser lo que van a cargar como el informe de la unidad. Y la tarea, pues son dos otros ejercicios que agregaré después, posterior. Y el examen correspondería a toda la unidad número 2, que abarca el tema de sucesiones y series. Bien, Sí,
Esas demostraciones no les tengan miedo, son demostraciones que a lo más se pueden resolver en 5 líneas, ¿ya? Sencillamente son demostraciones donde van a aplicar las definiciones que se han dado y, bueno, aunado a los argumentos para hilar cada una de esas demostraciones. Son demostraciones sencillas. Está bien. Maestro, le iba a preguntar con relación a eso. ¿Las demostraciones las podemos realizar con el método de reducción al absurdo? O sea, partiendo de la definición, pero para llegar a una contradicción. No todas salen por contradicción, Ok, pero si usted considera que alguna lo puede hacer por ese método, lo puede realizar. Pero no está todas las demostraciones salen por contradicción. Algunas incluso por contradicción pudieran ser más complicadas que bien. hacerlo por la forma directa. Está bien. Pero básicamente las Eso, demostraciones salen directas de las definiciones. No hay que hacer más que aplicar la definición y el argumento que corresponda. Dime, José. Está bien. eso, hubo una demostración que yo me quedé quedado, profe. Que Ya. fue en la proposición 2 si usted puede bajar ahí para que usted la vea, porque es que Ya vamos por allá, calma. sí, sí, porque prácticamente lo que me pide demostrar es como la misma, es como la misma teoría, o sea que si yo pongo la teoría queda como demostrar lo mismo que está ahí. Bueno, Si cuando usted llegue usted va a ir a profe, para que usted me entienda mejor. los argumentos. Tienen que recordar que las demostraciones son argumentos, tienen que dar sus argumentos pero ya vamos a llegar hasta allá, no se preocupe. Entre hoy y mañana, la idea es cubrir entre hoy y mañana este material y la próxima semana el de series, ¿ya? Entonces, bueno, si no hay dudas hasta el momento, vamos a iniciar entonces. ¿No hay dudas hasta el momento ni preguntas? Bueno, bien. Esta unidad, como les dije, se trata del tema de sucesiones y series infinitas. Eh, en ella abarcaremos el tema, esta primera lección, el tema de sucesiones infinitas. Tendremos 8 secciones. La primera sección, una sección introductoria, donde hablaremos a grosso modo lo que son una sucesión. Luego la definición de sucesión infinita. Describiremos las sucesiones a través de sucesiones crecientes y decrecientes. Hablaremos cuando una sucesión es convergente y cuando es divergente. Eh, un pequeño apartado acerca del cálculo de límites de sucesiones. Luego daremos una definición que digamos que es equivalente, pero es importante en el término de sucesiones no decrecientes. ¿Ya? Una sucesión no decreciente no necesariamente es una sucesión creciente estrictamente. ¿Ya? Eh, Luego introduciremos la definición de subsucesión. Y por último, hablaremos de lo que son las sucesiones de Cauchy y el teorema de Bolzano-Weierstrass, que es, digamos que en conjunto, una de las cosas más importantes de este tema de sucesión. Es decir, que con estos 8 puntos estaríamos cubriendo todo lo que es la lección de sucesiones infinitas. Hay detrás de esto todavía hay mucho más material, muchas más cosas, pero con esto nos sirve para empezar a hablar, a tener ideas de cómo vamos a tratar las series infinitas. Bien, las sucesiones, como les dije, son una forma de agrupar elementos que están relacionados. O desde el punto de vista funcional, digamos que lo podemos escribir como una función discreta de valores
naturales. Por ejemplo, fíjense, nosotros podemos, a partir de un problema sencillo, por ejemplo, un problema geométrico como el que está allí, ¿verdad? Vamos a ver si presento mejor otra cosa aquí. Bueno, vamos a ampliar entonces. Por ejemplo, este problema geométrico es un problema de dividir un cuadrado unitario. Cuando hablamos de un cuadrado unitario, hablamos de un cuadrado de longitud 1, de lado que tiene longitud 1, es dividir sucesivamente el cuadrado por mitad. Es decir, al cuadrado inicial lo divido por la mitad y obtengo dos cuadrados de igual área. Luego a una de las mitades la vuelvo a dividir por la mitad, tengo cuadrados de igual área, y así sucesivamente yo puedo ir haciendo divisiones de una de esas mitades que me va quedando, y se va formando una sucesión de términos. En este caso sería comenzando con un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, y así sucesivamente. Es decir, que cada uno de esas áreas, o sea, ya no represento el cuadrado, sino que represento las áreas del cuadrado. Ese conjunto de elementos, si yo doy el contexto, es decir, yo hablo del cuadrado desde este punto de vista, nosotros podemos fácilmente identificar de dónde vienen esos números. Es decir, bueno, mira, no, esas son las áreas de un cuadrado de longitud 1. Entonces, el 1/2 era porque era la mitad del área del cuadrado inicial, el 1/4 porque es la mitad del área del cuadrado del rectángulo restante, y así sucesivamente yo puedo ir haciendo ese mismo procedimiento. Pero si yo presento el conjunto ahora como un conjunto de términos, un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, posiblemente no voy a tener ni siquiera idea de dónde provienen esos números, ¿ya? Pero a la final de cuentas, lo que interesa es exactamente ver qué pasa con, con esos números, es decir, cómo yo puedo tratar esos números. Bueno, si yo quisiera sumar todos esos números, uno pudiera pensar, bueno, si yo tengo un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128, 1 sobre 156, y así infinitos términos, a primera vista uno no se da cuenta de que la suma de todos esos términos es un número. O sea, esa suma infinita es un número, sino que uno pudiera pensar, no, mira, eso posiblemente de infinito o de un número desconocido que no sabemos cuál es. Pero cuando lo tratamos y decimos que esos números provienen de subdividir el área de un cuadrado de longitud 1, automáticamente nosotros decimos, no, esa suma da 1. ¿Por qué da 1? Porque cuando yo sumo todos estos cuadraditos, por muy pequeñitos que sean y por muy grandes que sean, la suma de todos esos me debe dar el área del cuadrado. Y si el lado tiene longitud 1, el área de ese cuadrado tiene... ¿Cuánto sería el área del cuadrado ¿cuál sería el área de un cuadrado de longitud 1? Pues sencillamente 1 al cuadrado, y eso va a dar 1. Es decir, esta ecuación que está acá arriba. Pero uno, si no se lo presentan de esa manera y no le dicen que eso da 1, posiblemente uno nunca pudiera intuir que esa suma que está allí, que pareciera infinita, dé 1. Entonces, ese tipo de cosas es la que se trata de estudiar ahora con las sucesiones y con las series, para saber en qué momento esas series infinitas, la suma de esas series infinitas me da un número, o sencillamente no puedo calcular esa suma completa. Es decir, que me va a dar a mi criterio para determinar
cuando una serie, que es a la final el término que se estila, converge o diverge. En el caso que converja, quiere decir que esa suma se puede calcular. Y en el caso que la suma no se puede calcular, se dice que la serie diverge. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta serie de la forma 1 sobre 2 a la n es una serie geométrica que más adelante, cuando veamos el tema de series, lo vamos a poder identificar, y su suma me da 1. Pero nosotros lo hicimos de la manera inversa, es decir, planteamos el problema geométrico y a través del problema geométrico nosotros podemos intuir que esa serie de números de esa manera converge y converge al número 1. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vamos a utilizar a estudiar son las herramientas para determinar cuándo esas series que están allí, o cuándo series o sucesiones convergen o divergen. No necesariamente siempre van a converger o no necesariamente siempre van a diverger. Eso en el caso de que sean sucesiones de números. También vamos a estudiar series de funciones, series infinitas de funciones. Incluso ya hemos hecho una introducción al estudio de las series infinitas de funciones, porque cuando nosotros estudiamos lo que era aproximación de funciones con polinomios, lo que teníamos era una suma infinita, ¿verdad?, de potencias de x de una función. Es decir, en realidad lo que hacíamos era que a cada término de ese desarrollo de Taylor, nosotros lo podemos ver como una función, entonces tendríamos una suma infinita de funciones. Ese es digamos que el objetivo final de este curso, poder estudiar series infinitas de funciones y saber en qué momento esas series convergen o sea, esas series divergen. Entonces, la aproximación de Taylor se puede ver como una serie infinita de funciones. Y luego hay otro tipo de series que se llaman series de Fourier. Las series de Fourier tienen que ver con expresiones a través de unos ciertos polinomios con términos que aparecen las funciones trigonométricas senos y cosenos. O sea, a través de esa serie de funciones de senos y cosenos uno puede aproximar ahora cualquier función con una serie de Fourier. O sea, esos son partes de las cosas que vamos a terminar analizando en este curso al final del cuatrimestre. Bien, entonces, formalmente, ¿qué es una sucesión? Bueno, una sucesión es una lista de números que la podemos etiquetar con A1, A2, A3, AN, infinita, ¿verdad?, que tienen un cierto orden. El orden viene dado por una relación y donde al término A sub i, que representa a un número, donde a cada elemento A sub i, que representa un número, se le llama el término de la sucesión. ¿Ya? Por ejemplo, la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, esa es la sucesión, digamos, que primeramente uno se le puede venir a la cabeza. Es la sucesión de los números pares y es una sucesión infinita de términos. ¿Ya? Entonces, se entiende lo que es el concepto de sucesión desde el punto de vista todavía, digamos que formal, pero medio informal. Sí. Bien. Entonces, dentro de una serie tenemos varias cosas que hablar. Primero, lo que es un término. Un término sencillamente es un número dentro de esa lista de la serie. Se le llama término general al término A sub n. Es lo que se estila llamarlo A sub n, pero pudiéramos llamarlo A sub k, A sub s, A sub t, pero lo que se estila es que decir A sub n a la fórmula que va a generar los términos de la sucesión. En este caso, nosotros la sucesión que teníamos era de los números pares. Entonces, el término general es el término que me dice que no importa quién sea n, yo siempre voy a poder determinar cualquier valor dentro de esa sucesión. Es decir, yo quiero saber cuál es el término número 100 de la sucesión,
Entonces, a través del término general, yo puedo saber que el término número 100 de la sucesión es el 200. Es decir, el término general lo que me permite es determinar la posición de cada elemento de la sucesión. ¿Ya? Y al término n, que puedo, como digo, puedo llamarlo n, puedo llamarlo k, puedo llamarlo s, puedo llamarlo t, como sea, a ese se le llama el índice de la sucesión. Esos son elementos que son importantes tenerlos en cuenta. Profesor, esos términos generales, o sea, uno lo encuentra a partir de una observación minuciosa de la sucesión, porque no hay otra forma, por ejemplo, de uno poder encontrarlo, los términos generales. La idea es que ustedes puedan encontrar términos generales, pero a veces las sucesiones son tan complicadas que pudiera ser que ustedes sencillamente le den una lista de términos y no a partir de esa lista hallar el término general. En el caso que nosotros estudiaremos, puede ser que en algunos casos se pida hallar el término general, pero en otros casos sencillamente se dé ya el término general de la sucesión. Se ha dado ya inicialmente. Bien, entonces, Okay. por definición de sucesión, nosotros diremos que una sucesión sencillamente es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. ¿Por qué una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros? Porque si se fijan que toda sucesión depende sencillamente nada más de un valor. ¿De qué valor? Del índice de la sucesión, es decir, del índice que tengan esos términos. Ese índice me indica a mí la posición, es decir, que yo calculo los términos de sucesión sencillamente tomando n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, es decir, que el dominio de esa función son números naturales. Es decir, por eso es que definimos formalmente una sucesión como una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Entonces, por ejemplo, a esta sucesión que está allí, esta es la sucesión de términos 3, 6, 9, 12, 15, 18, en general 3n. Es decir, ¿cuál sería la función que yo asociaría a esa sucesión? Bueno, yo pudiera pensar entonces que esa sucesión tiene asociado una función que es de la forma f sub n igual a 3n. ¿Por qué? Porque el término general es 3n. Es decir, que basta con que yo defina la sucesión como fn igual a 3n y yo voy a generar todos los términos de la sucesión. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que este valor n es un número entero positivo o un número natural. ¿Entendido? Por ejemplo, este ejemplo que está aquí de sucesión. La sucesión de términos 12, 14, 16, 18, 20, fíjense, va incrementando de 2 en 2, pero a partir de 12. Yo pudiera pensar como la fórmula fn igual a n igual a 10 más 2n. ¿Ve? Es decir, cuando n vale 1, me queda 2 más 10, 12. Cuando n vale 2, 4 más 10, 14, y así sucesivamente. Pero esta representación de esta manera no es única, ya que yo pudiera pensar la sucesión también como la forma 2n, pero tomando n a partir de 6 y no de 1. Es decir, yo puedo definir que mi sucesión no comienza necesariamente en 1, sino que comienza a partir de 6. Y obtengo la misma sucesión de términos. Para n igual 1, para n igual 6 sería 12, para n igual 7, 14, para n igual 4 sería 16 y así sucesivamente. Entonces, lo que es importante de recalcar es que las representaciones de los términos de sucesión no es única, pero lo que sí debe ser que el término general de las dos representaciones deben generar
los mismos elementos. Si por alguna casualidad yo consigo una relación que me genere los primeros 5 elementos, pero no me genere el resto, esa que está allí no sería la definición de la sucesión como una función. O sea, tenemos que tener en cuenta que si yo lo defino de diferentes formas y me generan términos distintos, entonces no representan a la misma sucesión de términos. Bien, otros ejemplos de sucesiones son los que están en el ejemplo número 2. Por ejemplo, la sucesión a sub n igual a menos 1 a la n más 1 sobre 1 sobre n, por 1 sobre n. Esa sucesión genera estos términos que están acá. 1 menos 1 medio, 1 tercio menos 1 cuarto, 1 quinto menos 1 sexto y así sucesivamente. Es decir, es una serie alternada. ¿Por qué se llama una sucesión alternada? ¿Por qué se le llama una sucesión alternada? Porque el signo va cambiando entre un término y otro, es decir, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Entonces, esto es una sucesión alternada. Luego tengo la otra sucesión, Bn igual n menos 1 sobre n, y ella genera como términos estos que están acá. Y por último, la sucesión menos 1 a la n más 1. También es una serie alternada y lo que hace es generar los términos 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 y así infinitas veces. ¿Se entienden lo que es una sucesión, cuándo es un término general y cómo se generan los términos de la sucesión? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Otra de las formas de escribir las sucesiones, además de escribirlo como funciona, es tomar esta notación. Es decir, o escribo la sucesión como encerrar entre llaves el término a su n, o para ser más explícito, lo que hago es que al término general, ya descrito, lo escribo entre llaves y le coloco dos superíndices, un subíndice y un superíndice. Le digo desde dónde comienza y hasta dónde va. Es decir, esto es lo que es la sucesión de los términos menos 1 a la n más 1 por 1 sobre n, desde n igual 1 hasta infinito. Es decir, aquí estoy diciendo que esto es una serie que comienza en 1 y que tiene infinitos términos. ¿Ya? Entonces, esas series, como son funciones, yo siempre las voy a poder representar gráficamente. En este caso, fíjense, yo tengo dos formas de representarlo. Uno, de forma lineal, como si estuviera ubicando puntos en una recta, en la recta real. Entonces, este ejemplo que está acá es el término de la sucesión a sub n igual raíz de n. ¿Ya? Por ejemplo, para saber cuáles son los términos de esta sucesión y dónde están ubicados, fácilmente, sencillamente sustituyo el valor de n a partir de 1. Entonces me quedaría a sub 1 es raíz de 1, que es 1, aquí está ubicado. A sub 2 es raíz de 2, el valor que tenga raíz de 2, lo ubico en la recta. A sub 3 y así sucesivamente. Fíjense que a sub 4 sería raíz de 4. ¿Y raíz de 4 cuánto es? 2. Entonces a sub 4 es 2. Y a sub 9 sería raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Que me quedaría en valor en 3. Es decir, esto es una manera de representar una sucesión. Es decir, vamos a ver dos formas, pero la primera forma es ubicarlo como si tuviese una recta real. Es decir, sencillamente ubicar los puntos donde pasa eso. La otra manera es graficarlo como una función, es decir, graficarlo n a sub n. Entonces, lo que hago es que para n igual 1 me queda sub 1 y raíz de 1 es 1, y así sucesivamente para n igual 2 sería raíz de 2, que está por acá más o menos. Fíjense que no está ni siquiera en 1.5, y así sucesivamente hasta a sub el que representa, en este caso lo representé hasta a sub 9, pero seguiría. Pero fíjense que la curva, si nosotros intentamos unir todos estos puntos, lo que va a ocurrir es que se va a generar una curva, y esa curva es como si ustedes estuvieran graficando la función raíz de n. Cuando yo uno todos estos puntos, la curva que describe esa sucesión de puntos
es sencillamente la curva de la gráfica de la función raíz o raíz de x, para pensarlo que se tuviera en los reales. Otro ejemplo, fíjense, el ejemplo de la sucesión 1 sobre n, a sub n y 1 sobre n. Cuando yo hago eso, fíjense que lo que va a pasar es lo siguiente, que cuando n vale 1, me queda que a sub 1 es 1, cuando n vale 2, me queda un medio, cuando n vale 3, un tercio, y así sucesivamente todos los términos que están allí. Es decir, que a medida que n va creciendo, los términos se van juntando cada vez más, ¿no? Y eso, si lo representamos en el plano, sencillamente lo que tenemos es esto que está acá. Si nosotros unimos estos puntos con una curva, la gráfica que describe es la gráfica de la función 1 sobre x, que nosotros sabemos que la gráfica de la función 1 sobre x tiene una asíntota horizontal en en x, tiene una asíntota vertical en y, que a medida que x se va haciendo grande, la función se va acercando a cero. Es decir, que las mismas propiedades que conocemos de las funciones las heredan las sucesiones que describen esas mismas funciones. Es decir, que su representación puede ser de esta forma lineal o sencillamente puede ser de la forma bidimensional, es decir, en el plano. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Otro de los términos que vamos a conversar es de sucesiones crecientes y decrecientes. Se dice que a su n es una sucesión creciente si sus términos están relacionados de la siguiente manera. Es decir, que A1 es más pequeño que A2, que es más pequeño que A3 y así sucesivamente. Es decir, un término anterior siempre es más pequeño que el que le sigue. En ese caso se dice que la función es creciente. De otra manera, dicho de lo mismo de otras palabras, es que si a sub n es creciente, si para todo n mayor que k, a sub n es más pequeño, es más grande, perdón, que a sub k. Es decir, cualquier término que esté por encima de un cierto índice k, ese término tiene que ser estrictamente mayor o igual que el término a sub k. Y se dice decreciente si ocurre lo contrario. Es decir, que A1 es más grande que A2, A2 es más grande que A3, A3 es más grande que A4, así sucesivamente. Es decir, que si yo tomo n mayor que k, A sub n tiene que ser más pequeño que A sub k. Es decir, todos los que están después de un cierto k tienen que ser más pequeños. Si nos vamos a los dos ejemplos que vimos con las gráficas, ¿esta qué creen ustedes que es una sucesión de qué forma? Esa es descreciente, profe. Creciente. Esa es una sucesión decreciente, porque a medida que avanzo en los términos, cada vez se van haciendo más pequeños, porque su valor va disminuyendo, va desde 1 y se va acercando a 0. Y esta Creciente. es Creciente. creciente porque sus términos a medida que yo voy avanzando van creciendo, se van haciendo más grandes. Entonces, se entiende claramente lo que es una sucesión creciente y una sucesión decreciente. Sí. Ok. Sin ver ahora el gráfico, claramente la primera sucesión que está en este ejemplo es una sucesión que es estrictamente creciente, porque a medida que yo voy avanzando, los términos se van haciendo más grandes. ¿Correcto? Y esta es una sucesión que es decreciente, porque a medida que yo voy avanzando en los términos cada vez se van haciendo más pequeños, aunque no se nota, si usted hace el gráfico de eso, no decrece tan rápido como decrecía la función, por ejemplo, 1 sobre n. Ella decrece lentamente, pero eso no importa. Lo que importa es que es una sucesión
decreciente. ¿Ya? Otra de las definiciones importantes que nosotros ya cuando conocemos lo que es una sucesión creciente y una sucesión decreciente son los términos de acotamiento, es decir, cuando alguien está acotada superiormente, cuando está acotada inferiormente y cuando en general está acotada. Decimos que una sucesión está acotada superiormente si existe una cierta constante m tal que todos los términos de la sucesión, no importa quién sea el término, todos los términos de la sucesión siempre son estrictamente menor o iguales que un cierto valor m, donde ese m se le llama una cota superior de la sucesión. ¿Ya? Se dice que es acotada inferiormente si pasa lo contrario, que todos los términos de la sucesión son más grandes que un cierto valor m pequeño. ¿Ya? Para distinguir cota superior lo ponemos en mayúscula y para distinguir cota inferior lo ponemos en minúscula. Y decimos que una sucesión es acotada si está acotada superior e inferiormente. ¿Ya? Es decir, acotada superiormente es porque tiene una cota superior, que todos los términos de la sucesión son más pequeños que esa constante que se consigue o que se da. Acotada inferiormente, que todos los términos de la sucesión son más grandes que esa cierta cota. Y es acotada si es acotada superiormente e inferiormente. Y eso se escribe de esta manera. Se dice que una sucesión es acotada superiormente si ocurre esta relación, que a sub n es menor o igual que m para todo n. Se dice que es acotada inferiormente si pasa esto, que m es menor o igual que a sub n para todo n. Y se dice que es acotada si ocurre esto que está acá, que el valor absoluto de la sucesión es menor o igual que una cierta constante para todo valor n. Entonces, ya allí tenemos, además de la definición de sucesión, de sucesiones crecientes, de sucesiones decrecientes, dos o tres definiciones más acerca de características que cumplen a veces algunas sucesiones. No necesariamente una sucesión tiene por qué estar acotada ni inferior ni superiormente. Pero en el caso que eso ocurra, nosotros vamos a estudiar o vamos a ver algunas proposiciones donde nos dice qué ocurre con la sucesión, qué pasa con la sucesión cuando ellas están acotadas. Y eso es lo que vamos a terminar viendo cuando hablemos de sucesiones de Cauchy. Dentro de los ejemplos podemos mencionar estos tres que están acá. La sucesión n a la n. Esta es una sucesión que está acotada inferiormente. ¿Cuál es la cota inferior? Bueno, si tomamos m igual 1, ese valor es una cota inferior para esta sucesión. ¿Por qué? Porque todos los términos de la sucesión son más grandes que el valor dado, m. La sucesión 1 sobre n está acotada superiormente. ¿Por qué está acotada superiormente? Porque si tomamos m igual 1, todos los términos de la sucesión a su n son más pequeños que 1. Es decir, que 1 es el valor más grande que toma esta sucesión. ¿Ya? Y adicionalmente, esa misma sucesión se dice que es una sucesión que está acotada. ¿Por qué? Porque para m0 igual 1 se satisface que los términos de la sucesión están comprendidos entre menos 1 y 1. ¿Ya? En particular entre 0 y 1. Entonces, esa que está allí es una sucesión que está acotada. Está acotada tanto superior como inferiormente. ¿Entendido? Sí. Sí, maestro. Bien. Ahora, cuando hacemos el estudio de las sucesiones, es importante estudiar un concepto muy importante que es la convergencia y la divergencia de sucesiones. Muy en general, siempre cuando se estudia una sucesión,
se estudia en realidad hacia dónde se aproximan los valores de esa asociación, es decir, hacia dónde tienden. En el caso de que se pueda saber si tienden a algún valor. En el caso que se pueda saber que cuál es ese valor, se dice que la asociación es convergente. Y en el caso que ese valor no se pueda determinar, se dice que la asociación es divergente. Por ejemplo, esta asociación es una asociación que es convergente y converge. ¿A qué valor creen ustedes que va a converger esa asociación? A 0. Esa asociación converge a 0 porque a medida que n crece, los términos de la asociación se van haciendo casi ceros. ¿Ya? Y ya, un momentico, me están llamando por teléfono, espera un momentico. Bien, disculpen ahí la interrupción. Hablábamos entonces de convergencia. Decíamos entonces que esta sucesión converge a 0 porque cuando n se hace muy grande, el término 1 sobre n se acerca a 0, es decir, tiende a infinito. Y esta sucesión pareciera que ocurriera lo mismo, pero no es así. Esa sucesión se converge más bien a 1, es decir, que a medida que n crece, los términos se van acercando a 1. ¿Ya? Entonces, esos son dos ejemplos de sucesiones que son convergentes, ¿ya? Porque aunque no hemos definido lo que es convergencia como tal, pero la idea de convergencia es que nosotros podamos determinar hacia dónde se van a acumular los valores de una sucesión. Y ejemplos como estas sucesiones, la sucesión 2 a la n cuadrado, esa es una sucesión que es divergente, porque a medida que n aumenta, su valor también aumenta y no podemos determinar hacia dónde va a aumentar, es decir, crece muy rápido. O la sucesión crece muy grande. Eso tiende a infinito. No crece muy grande, pero crece. Hay cosas que crecen más grandes. Por ejemplo, e a la n, cuando n es natural, eso sí crece mucho más grande que n cuadrado. ¿Ya? Pero sí, esto cuando n es muy grande, n al cuadrado también es mucho más grande. Entonces, nosotros no podemos determinar hacia dónde es ese valor muy grande, indiferentemente quién sea n. O, por ejemplo, esta sucesión, que es alternante, es una sucesión que, a pesar que nosotros podemos saber que solamente puede tomar dos valores, 1 y menos 1, ella es una sucesión que pudiéramos decir que es una indecisa, ya que no se decide hacia qué valor en qué valor se va a quedar, porque para un término vale 1 y para otro vale menos 1, y al siguiente se invierte en vale menos 1 y vale 1 y así sucesivamente. Es decir, que como es alternante, es decir, no porque sea alternante no converge, hay sucesiones alternantes que convergen, pero en ese en particular, que toma solamente dos valores, 1 y menos 1, es una sucesión que no converge, que diverge. Es decir, nunca se va a acercar a un valor, sino que siempre va a estar alternando entre ellos dos. Entonces, esas dos cosas lo que nos hace a nosotros es pensar en lo siguiente, que es una definición de convergencia.
decimos que una sucesión converge a un cierto número L si para todo entero positivo epsilon existe un número entero n tal que si usted toma n más grande que este valor que usted se dio, la distancia que hay entre el término de la sucesión y el término hacia donde converge se hace pequeño. Es decir, se puede hacer tan pequeño como yo lo quiera. Y en el caso que eso no ocurra, se dice que la sucesión diverge. Y además, cuando converge, se escribe entonces que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a L. Es decir, que esta definición, además de dotarnos de cuándo una solución es convergente y cuándo es divergente, nos dice cómo podemos calcular si es convergente o no. ¿Cómo? Aplicando el límite. Si yo puedo resolver este límite en la sucesión, entonces quiere decir que yo puedo saber si la sucesión converge o no. Por ejemplo, practiquemos. Límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. ¿Cuánto es eso? 0. Eso quiere decir, Eso es 0. eso quiere decir que la sucesión Que es 1 convergente. sobre n, la sucesión 1 sobre n converge y converge a 0. Límite cuando n tiende a infinito de x al cuadrado. Esa no sabemos. Infinito. Ese número no lo podemos calcular y le asignamos un símbolo que llamamos infinito. Es decir, entonces esa función no converge, sino que diverge. ¿Por qué? Porque no podemos calcular el límite de la sucesión. Entonces, se dan cuenta que la definición, además de darnos, de dotarnos de dos términos de divergencia y convergencia, nos dice además cómo podemos determinar si la sucesión converge o la sucesión diverge. Pero lo importante que tenemos que tomar en cuenta, y que quizás lo salté y no lo dije, es esto. Este recuadro que está aquí. Que converja, lo que quiere decir es que si nosotros avanzamos en los índices de la sucesión, es decir, en los términos de la sucesión, la diferencia o la distancia que hay entre el término a su n y el valor hacia donde converge, cada vez se va haciendo más pequeña. Es decir, a medida que yo me voy alejando, o voy no alejando, sino avanzando en los términos de la sucesión, la distancia que hay entre ese término y el valor hacia donde converge se va haciendo cada vez más pequeña. Es decir, me voy acercando más al valor de L. Eso es, digamos que, la parte geométrica o la interpretación geométrica de convergencia. Si usted imagínese unos términos en una línea y va empezando a colocar punticos allí que están relacionados y marca en esa línea un número que llamamos L. Yo digo que la sucesión converge a L si a medida que yo voy caminando por esa línea, en eso, voy brincando de punto en punto y voy avanzando en esos puntos, la distancia que hay desde el punto en que yo me pare hasta el valor L cada vez se va haciendo más pequeña, es decir, me voy acercando. Lo que me da a pensar a mí entonces que diverge cuando ocurre lo contrario, que a medida que yo me voy acercando en los términos de la sucesión, la distancia, en vez de hacerse más pequeña, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, esa es la noción, digamos que geométrica, de lo que significa convergencia y lo que significa divergencia de sucesiones. ¿Entendido? Sí. Sí. Bien. Fíjense que era lo que les decía con este gráfico que está aquí, ¿no? Es decir, yo fijo el valor de L y lo que pasa es que cuando yo me voy acercando, fíjense que estos valores ni siquiera están ordenados, sino que pudiera ser una serie que alterna, que va creciendo, o sea, ni siquiera es creciente ni decreciente, sino que pudiera ser una serie que los términos se van mezclando. Lo que dice es que a partir de un cierto momento, de un cierto término n, cuando yo
calculo los que están por encima de ese n, todos están muy cerca del valor de convergencia, del valor L. Y entonces en ese caso se dice que la asociación converge. ¿Por qué? Porque a partir de un cierto valor n y dado un épsilon fijo, uno se toma un intervalo de longitud épsilon de longitud 2 épsilon, y los términos de esa asociación quedan dentro de ese intervalo. Es decir, que se van acumulando allí, se van acercando al valor de convergencia. ¿Ya? Bien, ahora utilizando la definición, vamos a demostrar que la serie 1 sobre n, como está allí, converge a 0. Bien, fíjense que esta demostración les va a servir para muchas cosas, porque primero les va a dar una idea de cómo hacerla formalmente, y segundo, cada vez que ustedes quieran determinar si una serie converge o no, tienen que seguir un procedimiento similar al que está allí. Yo quiero mostrar que la asociación a su n, 1 sobre n, desde n igual a 1 hasta infinito, converge a 0. Bueno, según la definición de convergencia, ¿ya? Dice que dado un épsilon positivo y un entero n, entonces lo primero que debo hacer yo para empezar la demostración es ¿qué cosa? Bueno, si para todo épsilon mayor que 0 dado, es decir, cualquier épsilon que yo me dé positivo, debemos mostrar que existe un natural n tal que para todo n con n más grande que n, con n minúsculo más grande que n, implica que pasa esto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que los términos de la asociación a su n menos L, pero L nosotros sabemos que es 0, se hacen menor que épsilon. Entonces, esto que está acá arriba, esta relación a sub n menos 0, que sería 1 sobre n menos 0, tiene que ser menor que épsilon. Pero como estos n son positivos, 1 menos 0, 1 sobre n menos 0 es 1 sobre n. Y como son positivos los 1 sobre n, yo puedo eliminar a la barra 1 sobre n. Es decir, que esta parte de la ecuación que está allí, ya déjenme arreglar un error que está allí, que ya lo acabo de ver. Okay. Ok. ¿Qué pasó aquí que no se actualizó? Ajá. ¿Están viendo allí? ¿Están allí? ¿O se durmieron? Sí, profe, estamos aquí mirando. Okay, pero no vemos dónde. Ahora sí veo dónde está editando. Ok. Ya le quité una barrita que estaba aquí. Entonces, el 1 sobre n es menor que épsilon. Es decir, que como 1 sobre n es positivo, puedo eliminar las barras de valor absoluto y me queda entonces esta relación, que 1 sobre n es menor que épsilon. Entonces, como yo quiero conseguir este valor n grande, mayúscula, que satisfaga eso, sencillamente despejo de esta ecuación n. Y en ese caso me quedaría esta otra que está acá, que n sea más grande que 1 sobre épsilon. Es decir, que mi valor n que yo quiero conseguir es cualquier número entero que sea más grande que 1 sobre épsilon. Y eso lo que va a satisfacer es que estas distancias van a ser menor que épsilon y por lo tanto esto va a converger a 0. ¿Ya? Entonces la sucesión a su n converge a 0, que es lo que nosotros queremos a la final de demostrar. ¿Entendido? Sí.
Bien. Sí. En el caso que quisiéramos demostrar que una sucesión diverge, por ejemplo, la sucesión esta que está acá, 1 menos 1, 1 menos 1 diverge. Bueno, la demostración que está allí es una demostración que está hecha por el absurdo. Dice, bueno, supongamos que converge y entonces vamos a darnos, converge un cierto valor L que no conocemos. Entonces tomamos epsilon igual a un medio en la definición. Si tomamos epsilon a un medio, es decir que se satisface todo lo demás, es decir que existe un n tal que para n mayor que esto, que n mayor que n mayúscula, se tiene que la diferencia, es decir, el valor absoluto de a sub n menos 1 es mayor que epsilon. ¿Ya? Entonces, ya va aquí. Aquí hay una parte que falta en la. Déjeme ver si hubo un error que yo lo quité. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Fíjense. Ya. Un momentito. Ese detallito no lo coloqué. Fíjense, yo quiero demostrar que hay un absurdo, es decir, que si yo me tomo epsilon igual a un medio, entonces no existe o sea, si convergiera, quiere decir que existe un n mayúscula, o sea, que existe una n mayúscula, tal que si usted toma n más grande que n, entonces el valor absoluto de a sub n menos L es menor que el epsilon ese que nosotros tenemos, ¿cierto? Ok, pero la sucesión a sub n solamente toma valores 1 y menos 1, ¿correcto? Supongamos que tomamos que tomemos 1, sería 1 menos L menor que ¿quién? Bueno, nosotros tenemos que ver que eso es menor que epsilon, pero 1 menos L, eso es, bueno, eso es igual a que yo escriba esto. 1 menos L más 1 más 1 menos 1. Ya que esto escribir aquí es complicado. Yo puedo escribir como 1 así. ¿Ya? Y sí. puedo reordenar los términos que están allí. Incluso escribirlo para ver. Voy a poner 1. Voy a escribir así. No, así no. Esta broma no borra rápido. La tecnología no quiere. Profesor, hay una pizarra online que... Esto lo puedo escribir yo así como L-1
valor absoluto de este. ¿Correcto? Y el valor absoluto de eso es igual al valor absoluto de L menos 1. Y esto es menor que 1/2. ¿Ya? Y del otro lado, cuando yo resuelvo esta relación, es decir, cuando resuelvo esta inecuación, me queda menos 1/2 menor que L menos 1 menor que 1/2. Y resolviendo, lo que me queda entonces es 1/2 menor que L menor que 3/2. ¿Cierto? Es decir, que lo que estoy diciendo es que el valor hacia donde converge esta sucesión está acotado entre 1/2 y 3/2. Pero si ahora en vez de colocar 1, coloco menos 1, les va a quedar otro intervalo distinto. Es decir, que L va a estar en otro intervalo. Pero lo que me está diciendo es que entonces que el límite no es único, sino que el límite me da dos valores. Y nosotros sabemos que cuando eso ocurre, cuando el límite, si yo de un lado me da un valor y de otro lado me da otro valor, nosotros sabemos que lo que quiere decir eso es que el límite no existe. Que el límite no existe. Y si el límite no existe, la sucesión no converge. Y por lo tanto, esa sucesión que teníamos allí no puede converger. ¿Ya? Eso fue igual como cuando estaban estudiando límite, que si por la derecha te daba el mismo límite que por la izquierda, entonces el límite existía, pero si daban diferentes límites, el límite no existe. Exactamente. Exactamente, eso es lo que esa es la idea de hacer la demostración al absurdo. Es decir, darse cuenta de que si yo tomo los términos de la sucesión que convergen a uno, por un lado me da que el valor L está acotado en un cierto intervalo, y del otro lado está acotado en otro intervalo, es decir, que tendría dos L distintos, pero esos dos L no pueden ser distintos porque el límite es único, es decir, no puedo dar dos límites laterales distintos. Entonces, por lo tanto, el límite no existe, y si el límite no existe, es una condición para que la sucesión no converja, sino que diverja. Y por lo tanto, esa sucesión diverge. Y ese argumento es exactamente válido si toman epsilon igual a 1/2, si toman epsilon igual a 2. Es decir, no importa el valor de epsilon que tomen, siempre van a conseguir de que va a estar acotado en dos intervalos distintos, y por lo tanto el límite no va a existir. ¿Entendido? Sí. Bien. Otro de las definiciones importantes es el de divergencia al infinito. Se dice que una sucesión diverge a infinito, que era lo que estábamos hablando hace rato, si existe un número m y un entero n, tal que para todo n mayor que n, a sub m es más grande que m. Es decir, lo que se cumple es esa condición que está allí, que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n no es que sea infinito, sino que se le asigna el símbolo de infinito para decir que la sucesión diverge al infinito. ¿Entendido? Sí, maestro. Sí. Y diverge a menos infinito si ocurre exactamente lo contrario. Es decir, que la divergencia la vamos a asociar con el símbolo de infinito. Es decir, vamos a hablar de divergencia cuando el límite no se pueda calcular, y entonces en ese caso que el límite no se pueda calcular, le asignamos el valor de infinito para así denotar la divergencia. Entonces, uno de los primeros resultados que se tiene es el de la unicidad del límite, y esto es
este resultado de la unicidad del límite es exactamente equivalente a demostrar que el límite de cualquier función o de cualquier sucesión es único, ¿ya? Y su demostración sencillamente es aplicando la definición de convergencia y la definición del límite. Ustedes pueden recordar un poco acerca de cuando se hizo la demostración de la unicidad del límite en análisis matemático 1 y darse cuenta de que una sucesión es convergente si solamente si tiene un solo límite. Entonces, una de las demostraciones que deben agregar al informe que deben entregar al finalizar la unidad. Otra proposición, la proposición número 1, dice que toda sucesión convergente es acotada. ¿Ya? Esta demostración también es muy sencilla. Van a aplicar exactamente la definición de convergencia y la definición de que sea acotada. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que esa cota que ustedes están buscando es exactamente el valor hacia donde converge la sucesión. Es decir, cuando la sucesión es convergente, ella es acotada y converge a la cota esa exactamente que es el límite de la sucesión. Son dos demostraciones muy sencillas y por eso las estoy dejando como ejercicios. En esta demostración fue que yo me quedé en la proposición 2, pero Ajá, la proposición número 2 lo que dice que si yo tengo a su n una sucesión, entonces si el límite de cuando n tiende a infinito de a su n es L, entonces el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a su n menos L es 0. Fíjense, aquí lo que van a aplicar es la definición de convergencia. Converge, si nosotros sabemos que converge, entonces el límite de a su n, del límite de cuando n tiende a infinito de a su n es L. ¿Verdad que sí? sí. Sí. Eso lo que está diciendo es que para un cierto n mayor que otro n grande, la distancia de a sub n menos L es menor que epsilon, para un epsilon dado positivo. ¿Correcto? Sí. Sí. Ahora definan la nueva sucesión como a sub n menos L y aplica la definición de convergencia y les va a salir que es el límite de a cero. ¿Cómo fue, profe? Repítame de nuevo. Que como ustedes quieren demostrar que este límite cuando n tiene infinito de a sub n menos L es 0, definan una sucesión a partir de la sucesión que tenían inicialmente a su n como a sub n menos L. Es decir, algo como esto. Vamos a ver. Eso es una manera de hacerlo, ¿no? No quiere decir que sea la única. Ustedes tienen la sucesión a sub n y ustedes saben que ella converge a L. Bueno, yo voy a definir B sub n, una nueva sucesión a sub n menos L. Y esta sucesión definida de esta forma, yo me tengo que dar cuenta que converge a 0. Y si converge a 0, entonces el límite de a sub n menos L es 0. Ok. Por eso que le digo que son detalles que son muy sencillos de hacer y por eso se los dejo como ejercicio para que vayan practicando esa parte de la demostración. Bien, luego viene la proposición número 3, que dice que si a sub n es una sucesión convergente, entonces ella es acotada. Fíjense que es similar a... es el mismo. Lo que dos veces. Toda sucesión convergente es acotada. Aquí está. El 3 y el 1 es el mismo, no me di cuenta.
sea sub n una asociación convergente, entonces probar que ella es acotada. Demostración. Fíjense que la demostración no lleva más de 5 líneas. Y básicamente se utiliza, lo que se utiliza es la definición de convergencia, ¿ya? Entonces, bueno, ahí queda para que lo lean. Me gustaría que lo leyeran y entendieran. Y la otra proposición que queda como ejercicio es, se hace a su vez una asociación que converge cada vez que yo dé el límite cuando a su n tiende a L, ahí estoy diciendo ya que la asociación converge. ¿Entendido? Sí. Entonces deben probar esto que está acá, que la distancia que hay entre a sub n y a sub k para k y n mayor que n es menor que epsilon. Es decir, que si ustedes se van acercando a n o se van alejando de n, esa distancia siempre es menor que epsilon. También es muy sencillo, y quiero que lo hagan, que lo intenten hacer por lo menos, ¿ya? Igualmente, si en algún momento se trancan, bueno, yo les puedo dar una mano en la demostración dándole alguna idea, pero la idea es que lo piensen ustedes. Bien, bueno, vamos a dejar por la clase de hoy hasta acá, ¿ya? Traten de ver algunas de las demostraciones, traten de hacerlas, ¿verdad? Y irse adaptando a ese lenguaje para que vayan practicando, ¿ya? Mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora, a las 5 de la tarde, y bueno, continuaremos con el resto de la lección. Y en el transcurso de la semana, yo estaré cargando la siguiente lección y la tarea, para que vayan trabajando de verdad. Okay. De igual manera, pueden ir trabajando ya los que se han dejado como propuestos. Ok, maestro. Bueno, si no hay alguna pregunta que quieran hacer o algo, entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde, la misma hora de hoy, para terminar la lección número 1 de esta unidad. Está bien. Está bien. Pase buena. Bueno, que pasen buenas tardes entonces. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Gracias.